Esta es la planta conocida como yerba mate. Originaria de América del Sur, con sus hojas se prepara el mate, la bebida ampliamente consumida en países como Argentina y otras zonas de Sudamérica, y que según su preparación puede tener distintos nombres. El tereré, por ejemplo, es el nombre que recibe la versión que se consume en Paraguay, considerada bebida nacional del país y uno de los elementos más notables de su cultura. Paraguay, al igual que Bolivia, es un país que no posee costas marítimas. Curiosamente, a pesar de los atractivos naturales y culturales que posee, Paraguay es uno de los países menos visitados de la región y que hasta cierto punto puede parecer para muchos desconocido. En este video te invito a descubrir algunos de los aspectos más trascendentes e interesantes de este país. Sin más que agregar, comencemos. La República del Paraguay, su nombre oficial, es un estado soberano, pluricultural y bilingüe, ubicado en la zona central de América del Sur, compartiendo frontera terrestre con Bolivia, Brasil y Argentina. El país tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto más pequeño de los países de América del Sur, pero superando por mucho en superficie a un país como Alemania. La capital del Paraguay recibe el nombre de Asunción y conjuntamente con su área metropolitana es la región más densamente poblada del país y también la zona más productiva al concentrar cerca del 70% del PIB nacional. Según estimaciones realizadas por la Dirección General de Estadísticas de Paraguay, para finales del año 2020, el país contaba con una población estimada de 7.252.000 habitantes, lo que lo ubica entre los menos poblados de la región de América del Sur. Su población se distribuye de manera desigual en todo el país. La gran mayoría de la gente vive en la región oriental, donde se asientan las mayores urbes como Gran Asunción y Ciudad del Este. Paraguay es una nación predominantemente bilingüe, pues la mayoría de la población habla el idioma español y el idioma guaraní, una lengua nativa, ambos establecidos como idiomas oficiales. El castellano es comprendido por cerca del 90% de la población como primera o segunda lengua, mientras que el guaraní es hablado por el 77% de sus habitantes aproximadamente. Si bien Paraguay es un estado sin litoral marítimo, dispone de costas, playas y puertos sobre los ríos Paraná y Paraguay, que le dan salida al Océano Atlántico a través de la hidrovía establecida sobre estos dos grandes ríos. Por las aguas de estas enormes masas de agua, se transportan gran parte de las importaciones y exportaciones del país, por lo que son de suma importancia para la economía de la nación. Esto justifica el hecho de que Paraguay tenga la tercera flota fluvial más grande del mundo, luego de Estados Unidos y China. Paraguay es un país donde suele hacer bastante calor. Las temperaturas máximas extremas en el verano pueden superar los 40 grados Celsius. Las temperaturas mínimas en invierno pueden bajar sobre los 0 grados Celsius. Y las estaciones no están bien definidas debido al reinante calor que se da en gran parte del año y la cercanía con el trópico de Capricornio. La diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el mes más frío es de unos 10 grados Celsius aproximadamente. Paraguay posee una elevada riqueza en fauna y flora, de las mayores de América del Sur, con más de 100.000 especies de invertebrados. El noreste del país se caracteriza por las inmensas zonas inundables que conforman el Pantanal, mientras que a lo largo de la ribera del río Paraguay se desarrollan humedales subtropicales, caracterizados por grandes cuerpos de agua como el lago Ipoá. En el este del país, hasta la ribera del río Paraná, se desarrolla el bosque atlántico, uno de los más diversos y biológicamente ricos del planeta. Economía del Paraguay. En las últimas 4 décadas, Paraguay ha tenido el mayor crecimiento de Sudamérica, con un promedio de 7,2% de crecimiento anual desde los años 70. En 2010 y en 2013, Paraguay experimentó la mayor expansión económica de América Latina, con un histórico crecimiento del PIB del 14,5% y 13,6% respectivamente. La economía paraguaya, aunque esté aún debajo del promedio regional en varios ámbitos, es una de las más pujantes de América del Sur. Paraguay es el mayor exportador mundial de energía eléctrica. Conjuntamente con Brasil, posee la propiedad de las represas hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú,
en su frontera sobre el río Paraná y que hasta el año 2011 fue la más grande del mundo. Se estima que Paraguay consume entre el 10 y el 13% de la energía producida, exportando el resto hacia países como Argentina, Uruguay y Brasil. Igualmente, Paraguay destaca como el sexto exportador de soja en el mundo, el segundo mayor productor de stevia, el sexto mayor exportador de maíz y el octavo exportador de carne de res en el mundo. Pese al empuje de su economía en las últimas décadas, sin embargo, el país aún presenta grandes desafíos como otros países de Latinoamérica. La pobreza y la desigualdad afecta a más del 25% de la población del país, además de una alta percepción de corrupción por parte de la población hacia sus gobernantes. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para ver más contenido similar. Mi nombre es Juan y será pues hasta una próxima ocasión.